Los jóvenes y sus familias tienen una cita en Hoy por Hoy La Rioja. Profundizamos en los problemas que afectan a las familias riojanas de la mano de Proyecto Hombre. Escuchamos a los implicados y ofrecemos respuestas a través de expertos. Adicciones, conflictos en entornos escolares, salud mental, relaciones familiares. Con Proyecto Hombre en Hoy por Hoy La Rioja. Bueno, Estíbaliz, como decíamos al comienzo, ¿en cuántos hogares habrán entrado durante estas Navidades, durante Reyes, dispositivos electrónicos? Imagino que la inmensa mayoría, ¿no? Pues fíjate tú, ¿no? Que estamos todos rodeados de ellos y ¿qué quieren los pequeños, no? Pues lo que nos ven a los mayores, pues los Reyes Magos y Papá Noel seguro que han llevado muchos a sus casas. Bueno, que lo decíamos, teléfonos móviles a edades cada vez más tempranas y con ellos pues una ventana abierta a muchos peligros que lógicamente preocupan a las familias. Y aquí vamos a abordar este asunto con expertos. Nos acompañan el habitual Óscar Pérez, coordinador terapéutico de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y feliz año. ¿Qué tal? Igual. Y Adrián Martín, terapeuta psicólogo del proyecto Reconecta de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, porque esto es una realidad, no podemos ocultar que me imagino que los regalos estrella, en muchos casos en estas Navidades, habrán sido esos aparatitos tecnológicos, ¿no? Sí, son hechos consumados. Además, a 13 de enero que estamos, ya hemos desenvuelto todos los regalos. Y bueno, y lo primero que habría que decir es, pero para el futuro, no ya hoy mal, pero para el futuro decir, oye, pues que a lo mejor tenemos que cambiar el concepto y en vez de pensar en regalar móviles, ¿no? Que cuando regalo un móvil en Reyes, lo que estoy diciendo es, te regalo un juego, te regalo algo divertido, te regalo algo... Vale, y es verdad, no voy a negar que es divertido, hay juegos, pero hay que asociar más, a lo mejor empezar a asociar más el móvil como un instrumento, por ejemplo, de estudio, de trabajo, también. Algo con lo que poder aprender cosas, quiero decir, trascender un poquito la idea de regalo-juego, e ir más a lo quitamos del contexto de los regalos y del juego y mira, te regalo un instrumento de comunicación, no te regalo, sino que te dejo en tus manos un potente instrumento de comunicación conmigo, pero también con el resto del mundo y bueno, y vamos a aprender a utilizarlo juntos, ¿no? Que es un poco la idea. Despegarlo de ese concepto de regalo y de ocio sí que puede ayudar un poco como punto de partida a los padres a empezar a educar, ¿no? En ese uso de un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Sí, al final, como bien dice Óscar, es una herramienta importante e útil y sí que es verdad que los límites tienen que estar claros y al final hay que marcarlo desde el principio. Es decir, vas a usarlo como herramienta, vas a usarlo como diversión, habrá espacio para todo, pero igual en ciertos ámbitos donde tiene más repercusión o es más importante, como la imagen digital, cómo me relaciono socialmente, qué usos aprendo o descubro que puedo hacer con esto, qué recursos nuevos se me abren, igual eso hay que empezar a hablarlos, sobre todo comunicación, empezar a limitarlos y también ir comprobando cómo avanza el menor en este caso, porque hablamos de 10, 12, 14 años, puede variar, pero creo que es un momento muy sensible y que es importante empezar a trabajarlo desde el principio. Claro, aquí, Óscar, hay una palabra, ¿no?, que se repite siempre en estos espacios, que son precisamente esos límites, ¿no?, que hay que establecer y, por supuesto, con las tecnologías no puede ser de otra manera porque, desde luego, si no están, ¿no?, la rutina diaria puede descontrolarse totalmente. Sí, yo creo que hay que dialogar mucho a la hora de establecer esos límites. Hay que dialogar mucho, ¿no? Mira, cuanto más se autolimiten ellos, mucho mejor para nosotros, para los padres. Quiero decir que la idea es que haya un consenso, ¿no? Un consenso que a veces va a ser complicado de llegar, pero que se puede llegar negociando y hablando, ¿no? Sí que nosotros vamos a tener claros cuáles son esos límites, pero es mucho mejor que ellos sean un poquito los que hagan propuestas, ¿no? Prácticas en el que ellos mismos vayan estableciendo sus prioridades, ¿no? Y por otro lado, una palabra clave es límite y otra palabra clave es también acompañar, ¿no? Tenemos que acompañar, saber que no es doy un móvil y le instalo el sistema operativo y lo pongo en marcha y adiós, ¿no? Sino que lo mismo que cuando le he regalado la bici, pues lo que hago es acompañar a mi hijo las primeras salidas, incluso muchas veces, depende de la edad que tenga, para aprender a que se mueva en bici, no solo a andar, sino a respetar las señales, a por dónde puedo ir, por dónde no, cuáles son las maneras más seguras. Pues vamos a hacer ese acompañamiento también con el móvil. No nos olvidemos que no deja de ser un momento más de la educación en el que tengo que estar. Y luego también una cosa respecto a los límites que estoy pensando ahora, ¿no? Que es verdad que nos fiamos mucho de los límites, nos fiamos mucho al control y a los límites, ¿no? Al principio, ¿no? Y está muy bien. Hay que poner control, hay que poner límites, hay que negociar esos límites, pero también tenemos que tener claro que el control va a desaparecer con el tiempo. Es decir, que el trabajo
trabajo que tenemos que hacer no solo es el de marcar unas normas muy claras, sino también empezar a acompañar desde el principio. ¿Para qué? Para que nosotros siempre seamos accesibles para ellos. Ellos se van a encontrar con muchas dificultades. Ellos van a tener problemas. Me refiero en el mundo digital, en el mundo de las pantallas, en el mundo... Si ellos perciben que nosotros estamos ahí, que somos accesibles y que además les vamos a escuchar, porque claro, si cuando me cuentan algo mis hijos, yo lo único que hago es castigar. Has metido la pata. No, es que, papá, me ha pasado esto en el WhatsApp y le he dicho esto y me ha respondido y se ha enfadado. Vale, castigo. Bueno, mal hecho. Quiero decir, mal hecho en el sentido de que lo ideal es preguntar, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Y qué otras maneras hay de hacer esto? Eso es acompañar, ¿no? No simplemente castigar. Si yo tengo esa actitud con mi hijo, es muy probable que el día que tenga un problema recurra a mí. Y si lo único que transmito a mi hijo es que como metas la pata te voy a crujir, pues ahí se va a desconectar de mí. Es decir, va a evitar, va a incluso mentir, realmente tapar los fallos, ¿no? Con lo cual, ese diálogo y ese estar al lado de mi hijo se tiene que traducir también en cómo asumo yo las consecuencias de las meteduras de pata que las va a tener igual que las tenemos todos, ¿eh? Y exactamente igual hay que tener en cuenta que el control, como he dicho, al final va a desaparecer. Con lo cual vamos a empezar controlando muy mucho, pero el objetivo siempre es que nuestro hijo, como en todas las facetas de la vida, sea una persona autónoma y libre. Con lo cual vamos a tener que ir en la cabeza, el final del camino es esa, sabiendo que el control al final lo vamos a perder. Aunque al principio, cuando he abierto ese regalo estos días con 10 o 12 años, el control va a ser muy necesario. Claro, pero estáis hablando de control, de límites, y además está totalmente justificado, pero ¿qué ocurre cuando ese teléfono móvil, por ejemplo, es un regalo de comunión? ¿Qué está ocurriendo? Que llega con 9 años. Ahí no sé, igual el límite es decir, es que no tienes que tener móvil todavía. Claro, ahí yo creo que es importante también la prevención en el contexto de, pues aquí podríamos ampliar a la familia, que igual es la que decide introducir ese regalo, que sabe que va a ser muy bien recibido por el... Y que siempre está presionada además por el entorno, sí, por otros además, padres. Sí, mis amigos ya tienen. Sí, claro, y al final sí que es un factor que no podemos obviar, que el hecho de que si en su grupo de amigos de iguales, porque se da la situación, son 5 o 6 amigos, todos tienen móvil con 9, 10 años, el niño que no tiene móvil tiene que hacer el esfuerzo para sentirse incluido sin la herramienta con la cual ellos ahora se regulan, y es la que usan para comunicarse, sí, con control de los padres, pero el WhatsApp del grupo de clase está ahí. El niño, entonces es un factor a tener en cuenta. ¿Hay una presión social? Sí. ¿Vamos a ser muchas veces esclavos de esa presión? Por supuesto. No hay manera de evitarlo. Luego, a partir de esto, como bien decía Óscar, es marcar límites, acompañar en el sentido de, vale, ahora yo soy el que tiene el criterio, tiene la capacidad de decidir y te ayudo a marcar límites de tiempo, de calidad, de qué uso, cómo lo uso, para qué lo uso, qué busco haciendo X cosas, pero el objetivo es que según crezca y avance, porque la herramienta del móvil no va a desaparecer, todos tenemos móvil a día de hoy, todo el mundo, sin móvil parece que no funcionamos, tiene que aprender a desarrollar el músculo del autocontrol, de decir, vale, hoy he pasado 10 horas con el móvil. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué me explicaron a mí mis padres? No, poquitín, que llegue una edad en la que la propia persona diga, vale, no es lo que quiero, o sé para qué lo uso, ¿vale? Entonces el objetivo con 20 años no es muy normal, o no debería ser muy normativo que unos padres estén pendientes del uso del móvil de su hijo. Tienen que haber un trabajo anterior de acompañamiento, de límites cuando proceda, de preguntar y hablar cuando toque, para ver qué uso hacemos o qué sentido tiene ese uso tan abusivo en algunos casos. Esto no es muy popular, pero yo he hablado con psicólogos que dicen, yo por mí no dejaría móvil hasta los 16 años. Sí, existe, pero aquí yo creo que es un poco el balance, porque existen pros y contras. Por un lado, hay muchas cosas que podemos ganar con el móvil. Es una herramienta muy útil, tanto a nivel de conocimiento, de búsqueda de datos, accesibilidad social. O sea, sí que es verdad que nos da muchas herramientas para comunicarnos, para mantenernos conectados, que hoy en día parece que es muy importante. Pero luego puede tener muchas cosas negativas, porque en determinados momentos, o hablando un poco de nuestro trabajo, de los casos a los que atendemos en terapia, sí que son casos donde hay un abuso. Igual no hay una dependencia, pero sí que hay un daño por un exceso de uso. Ahí ya empiezan a haber uso de móvil para regulación emocional, para combatir aburrimiento, frustración, por la imagen digital de necesito dar esta imagen, no me defino por lo que veo en el espejo, sino por lo que los demás ven en mi perfil y necesito completar eso. En esos puntos ya hemos superado unos límites que habría que haber marcado con anterioridad, igual haberlos trabajado antes. Sí. ¿No? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? No sé si me escucháis. No, ¿sí? ahora te escuchamos. Ahora sí. Hemos perdido un momentito la señal. Dime. Decía Óscar, ¿no?, que cuando hablamos de tiempo de uso, ¿no?, de cuánto debemos de utilizar un móvil,
¿dónde está ahí el equilibrio, ¿no? Y sobre todo para evitar, ¿no?, esas conductas quizá un poco más adictivas hacia las pantallas, como decía Adrián. Sí, yo creo que, bueno, igual que en la pregunta anterior de Jorge, ¿no? En los 16 años, ¿no? Los 16 años. ¿Y los 16 años como criterio de edad? ¿Y cuántas horas al día como criterio de tiempo, ¿no? De cantidad de tiempo. Pues es que, lo comentaba hace poquito con Adrián, ¿no? No es lo mismo que estemos jugando al Duolingo que estemos jugando al Fortnite, por ejemplo, en el móvil. Sabemos que el Fortnite va a tener unas consecuencias bastante adictivas, vamos a decirlo. O sea, es potencialmente adictivo, mejor dicho, ¿eh? Y sin embargo el Duolingo tiene unas consecuencias bastante positivas en cuanto al aprendizaje de idiomas, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo valoro yo eso, no? Sí. ¿Que lo considero que está estudiando inglés o que está con el móvil? Entonces, sí que se habla también de un tiempo, ¿no? Pues 1 hora, 2 máximo al día, entre semana. Bueno, ese es un poquito el límite, igual que los 16 años, ¿no? Yo creo que hay que ver un poquito cómo se está usando, qué madurez tiene el niño, con qué criterios se va a usar ese móvil, qué capacidad de socialización y de diversificación en su tiempo libre y en su ocio tiene ese niño, y con todo eso es como vamos a tomar las decisiones, y se lo doy a los 16, a los 14. Luego hay que ser realistas. Es verdad que lo ideal, y yo estoy completamente de acuerdo, es que hasta los 16 años sería ideal que lo único que deberían tener nuestros hijos y nuestras hijas es un móvil para llamar por teléfono. Vale, pero eso no es realista ahora mismo. No. Incluso nosotros en el mismo programa Reconecto nos encontramos con familias a las que tenemos que decirles, oye, devuelve el móvil a tu hijo porque le estás aislando socialmente. O sea, no puedes utilizar sistemáticamente, quitar el móvil a tu hijo, y estamos hablando de niños de 15, 14 años, como castigo, porque lo que estás haciendo es provocar un aislamiento y no estamos ayudando. Hay que, como estamos estableciendo aquí, es verdad que hay que limitar, es verdad que hay que acompañar, pero las posturas maximalistas y prohibicionistas, sobre todo cuando las tomas tú solo, en un grupo de un colegio, pues tienen bastante poco efecto, más que incluso puede tenerlo negativo. Recordemos que no estamos hablando de porros, que no estamos hablando de alcohol, aunque potencialmente haya muchos componentes adictivos en un móvil. Estamos hablando de que es algo que tenemos que aprender a usarlo, porque nos viene muy bien a todos. No es el alcohol y los porros que nuestra postura va a ser cero. Recordemos que el alcohol está prohibido a los menores, que nadie quiere que sus hijos beban, bueno, entre comillas, y sin embargo el 70% de los menores de edad beben alcohol, han bebido, han probado en el último año el alcohol, con lo cual decir que no vamos a dar los móviles hasta los 16 años yo creo que queda muy bien, porque bueno, es lo ideal, pero a veces lo mejor es lo enemigo de lo ideal, y con el alcohol lo vemos claramente, no se cumple, es imposible ahora mismo, a día de hoy, igual mañana no, pero a día de hoy es imposible. Con los móviles vamos a conseguir que eso me parece bastante real, con lo cual yo creo que mejor trabajar con lo que hay y con lo que podemos hacer para mejorar, no solo con posturas prohibicionistas, que en algunos casos hay que tenerlas muy claras, sino con posturas de acompañamiento y posturas de consenso entre todos los implicados en este tema. Me voy a permitir que escuchemos el testimonio de una madre. Es un poquito amplio, pero la verdad es que quiero dejarlo completo, porque yo creo que pone sobre la mesa todo lo que se nos pasa por la cabeza a cualquier padre o a cualquier madre antes de darle un móvil a nuestros hijos. Hola, buenos días. Soy madre de una niña de 11 añitos, Andrea, que sus amigas están empezando a tener ya varias de ellas móvil, todas no, pero varias sí. Yo tengo algunos miedos a la hora de dárselo ya, de regalarle uno. Bueno, primeramente la parte de la adicción que le pueda llegar a suponer a mi hija, porque al final sabemos que esto al final puede acabar enganchándote de alguna manera. Yo creo que ahí como madre, ahí sí que puedo apoyarla, sí que puedo estar con ella y acompañarla, hacerle entender de las posibilidades que puede llegar a tener esa tecnología que tiene en sus manos para obtener información, para comunicarse con los amigos. O sea, ahí yo sí que creo que puedo estar a su lado, y es mi papel como madre que entienda para qué se puede usar, pero sin hacer un uso excesivo. En esa parte, bueno, lo digo eso, que creo que puedo ayudarla. Pero luego la otra parte, la parte de que le engañen, de que le acosen, mi hija es muy ingenua y igual pues ya, claro, pues enseguida empezará pues a tontear con los chicos y pues si le empiezan igual a pedir determinadas fotos o determinadas cosas,
y que luego puedan hacerle bullying en el colegio con ella. Igual me estoy poniendo muy, muy negativa y tengo muchos miedos, pero es que es la verdad, es que me da tantísimo miedo que puedan engañarla así, y ahí yo no puedo hacer más que poderla intentar aconsejar, intentarla que tenga cuidado, pero al final no lo sé. Y luego ya está la otra parte, el acoso de gente mayor, de pedófilos que se hacen pasar por adolescentes. Eso es, para mí, un peligro muy, muy, muy serio. Así que ahí estoy, el cómo hacer que no la engañen y que tenga cuidado con lo que publica y con quién habla y todas estas cositas. Gracias. Ya, pues es que puede sonar un poco a paranoia, ¿no? Porque es que yo creo que ataca todos los peligros que pueden traer en un móvil, pero sí que es cierto que refleja bastante bien lo que se puede pasar por la cabeza de los padres y madres antes de tomar esa decisión, ¿no? De dar un móvil, por ejemplo, a una niña, como en su caso de 11 años, ¿no? Sí, al final el miedo es libre y más ante la desinformación o ante la falta de control. Yo entiendo que si tú ves que algo se te escapa de las manos es normal y es natural que te dé miedo, y por eso mismo igual creo que es importante formarse, informarse, preocuparse y dedicar tiempo de calidad en acompañar, en estar ahí en esos momentos críticos. Decíamos antes lo de los 16 años en relación a lo que decía esta madre. Si tardamos mucho, es óptimo que una persona esté un poco alejada de esa herramienta que puede generar adicción, pero también es un poco hablando de lo de la bici. Si tardamos mucho, va a ir como con retraso en aprender a regularse. Yo creo que hay que aprovechar la presión social que hay en esas edades críticas de que empezamos la ESO, 11, 12, 13 años, incluso en casos muy negativos como la comunión. Igual aprovechar ya que estamos obligados casi socialmente a tener ese móvil, vamos a hacer el esfuerzo de aprender a educar y saber regularnos para que cuando lleguen los momentos críticos como pues acoso a través de las redes, que pueda acudir gente con mala intención a través de redes, pues que haya un pensamiento crítico que tiene que ser transversal a muchas más áreas, pero que exista como herramienta para regular todas esas situaciones y ponerle freno cuando haga falta. Qué complicado, ¿no, Óscar? Porque la verdad es que el testimonio de esta madre es además muy, muy visual, ¿no? Te imaginas miedo a miedo todo lo que puede ocurrir. Y hablando de ese acompañamiento, ¿no?, al que hacéis referencia e insistís en él, yo no sé si vosotros percibís que realmente ese acompañamiento es real o en cualquiera de los casos se regala, ¿no? Se hace ese regalo de móvil y se deja ahí que surjan las cosas, o vamos teniendo cada vez más conciencia, no lo sé. Hay un poquito de todo, claro. De todas maneras, yo confluyo mucho con esta madre, ¿no? Porque el miedo de los padres está ahí, ¿no? Hay muchas cosas que nos provocan ansiedad y todo este discurso, ¿no? Por supuesto que hay que verlo, ¿no? Porque que está ahí. Pero luego yo también le diría una cosa, ¿no? Que realmente no es el móvil. Es decir, la misma razón por la que su hija no se va con un desconocido en un parque, porque tiene bien asentados determinados valores que se han ido trabajando a lo largo de su vida, desde que nació, no desde que le damos el móvil, sino desde que nació, va a suceder lo mismo con el móvil. Es decir, todo lo que vamos educando, todo lo que vamos acumulando a lo largo de los años y lo que hemos transmitido, los valores, la asertividad, el respeto, el ir fomentando el pensamiento crítico, eso se va a volcar en el mundo físico, en un parque o cuando empieza a salir por ahí con amigos y amigas, y lo mismo con el móvil. Es decir, a veces pensamos, no sé, que el móvil de repente les transforma en seres que son lo mismo dentro y fuera del móvil. Los que son los determinados, los que van, por ejemplo, voy a poner un ejemplo el que va a acosar y el que va a hacer bullying en el mundo real, ¿no? En una clase, lo va a hacer también en el móvil, ¿eh? O sea, tenemos que tener ese criterio claro, ¿no? Cómo yo veo a mi hijo a nivel de madurez, qué valores tiene, cómo le veo moverse, y eso es cómo se va a mover en el móvil. Con lo cual, podemos también estar tranquilos en el sentido de que si no se va a ir con un desconocido por la calle, tampoco se va a ir con un desconocido por el móvil, ¿no? Eso va a caer en determinadas redes, porque además nosotros vamos a estar ahí, lo mismo que hemos estado en el parque acompañando, y si se acercaba alguien que no conocíamos, a nuestro hijo o nuestra hija, y vamos a ver qué pasaba, pues aquí podemos hacer lo mismo, porque no nos olvidemos que durante los primeros años hay que supervisar eso de que la intimidad, la privacidad, el primer derecho de nuestros hijos y nuestras hijas es a la salud y a la vida, con lo cual, frente al derecho a la intimidad y a la prevención, gana claramente el derecho a la salud y a la vida, que es nuestra responsabilidad también, con lo cual nosotros también tenemos que estar ahí, no solo como disponibles, sino con nuestra función responsable de supervisión, no en plan te controlo todo lo que haces en el móvil, sino que sepas que yo voy a estar ahí y que en algún momento pues podemos ver juntos lo que está pasando y
poder ayudarte a solucionar problemas que te puedas ir encontrando. Yo creo que ha aumentado mucho la conciencia, a la pregunta que nos hacías, Esti, que ha aumentado mucho la conciencia, porque también los medios de comunicación estáis en ello, ¿no? Y eso es muy importante. Pero también es verdad que ha habido un movimiento durante muchos años en los que nos han dicho que nuestros hijos y nuestras hijas iban muy por delante de nosotros, eran nativos digitales, nosotros no teníamos nada que hacer ahí, nos han desempoderado mucho. Yo creo que estamos en el momento de volver a empoderarnos de esa parcela tan importante de la educación como es esa parcela digital, ¿no? En la que nos encontramos a veces, efectivamente, no nativos digitales, sino huérfanos digitales. Es decir, personas que no tienen quien les haga de padre y de madre en ese mundo digital. Con lo cual, ese volver a ese empoderamiento, yo creo que es un buen objetivo para este año 2025, y decir, no, también voy a estar ahí en esa parte de la educación de mi hijo y de mi hija. También hay que decir que es lógico, las preocupaciones de María, seguramente en unos años no va a venir ninguna de esas amenazas, pero le va a desquiciar ver todo el tiempo que pasa, por ejemplo, pues pasando vídeos de TikTok, ¿no? Sí. Al final el uso de TikTok, por ejemplo, porque dio con la clave de la adicción en contenido infinito, son cosas que refuerzan nuestro sistema primario de recompensa, y han dado con la tecla de que es abusivo. Incluso yo, que me dedico también a la prevención en las aulas, haciendo la prueba con menores, sacan TikTok, lo usan y no se dan cuenta que cada 3 TikToks ven un anuncio. Lo interiorizan, lo asumen y no dicen que es un anuncio. Eso a mí me choca mucho. Y hay una cantidad abusiva de información, y luego los puestos que están. Pero realmente también no es tanto importante, como decía antes Óscar, el tiempo, que sí, hombre, si yo uso el móvil 8 horas al día, es imposible que tenga el resto de estructura bien asentada, estudie, haga deporte, cosas que sí que sabemos que suman y aportan. Entonces, habrá que regular el límite, pero igual 2 horas de uso también son negativas, dependiendo de en qué lo use, qué refuerza o qué no refuerza. Entonces es tanto la calidad como la cantidad. Bueno, que no es fácil, pero y luego cada hogar es un mundo, pero estos son pautas, yo creo, útiles para todos. Desde luego empezábamos con ese control, esos límites, y estar encima de los hijos, como en tantos otros temas, pues no desentendernos, ¿no? Eso es, forma parte de la educación de nuestros hijos, y yo creo que como decía antes, si las cosas van normalmente bien, es decir, que yo veo que estoy transmitiendo a mis hijos y a mis hijas los valores y a moverse por el mundo, también les estoy transmitiendo los valores y a moverse por el mundo digital que necesitan ahí con los móviles. Es cierto que en el momento de dar el móvil es un momento en el que perdemos gran parte de ese control que hemos tenido, por ejemplo, porque teníamos el ordenador en el salón, porque vemos juntos la tele, y de repente ya el móvil es como muy individual, ¿no? Entonces ahí es como un lugar ya en el que la privacidad pasa a un primer plano, y por lo tanto yo como que me alejo. Pero es que nuestros hijos se van a alejar. Tarde o temprano se tienen que alejar, tienen que encontrar su propia identidad, y hoy en día el móvil es también una parte muy importante, ¿no? Saludémosle como parte importante de su vida, en el sentido de que les va a aportar un montón de cosas que nosotros a lo mejor no tuvimos, como comunicación, redes sociales, posibilidades de conocer y descubrir, crear, quiero decir, muchas ventajas, pero también con esas ventajas vienen ciertos riesgos que tenemos que asumir y que vienen en ese pack, y que a lo mejor simplemente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues estoy acompañando a mi hijo no solo ahí, sino en todos los lados, con lo cual esto al final va a traducirse en unos efectos muy positivos en esa educación. Bueno, pues así arrancamos este 2025 en estos espacios que les ofrecemos con Proyecto Hombre, y el mes que viene pues más información útil, esperamos útil para las familias riojanas.